Biblia en el Evangelio de Lucas, específicamente el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Esta es una historia conocida, pero yo espero que esta noche nos ministre a nosotros particularmente. Y que más allá de ser una historia que hayamos leído quizás muchas veces, sea hoy una palabra que ministre nuestro corazón. En dos sentidos que ya les voy a explicar al final del mensaje. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Todos tienen Lucas capítulo 4? ¿Sí? Muy bien. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre Santo, estamos seguros de que lo que vamos a leer es palabra de Dios. La creemos ya de antemano. Aún antes de ver lo que dice en detalle. Ya la creemos porque viene de nuestro Padre Dios. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que ahora, Señor, esta palabra sea ministrada a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro cuerpo todo, a nuestro ser íntegro. Señor, que tu Espíritu ahora esté trayendo la traducción, la exégesis justa que cada corazón necesita. Que cada uno de nosotros seamos ministrados conforme a lo que nuestro corazón necesita según esta palabra. Señor, una vez más bendigo a tu iglesia para que tu iglesia cada día se parezca más a ti, como así también tú lo has deseado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito lo que sigue. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles diciendo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Seremos capaces nosotros de decir lo mismo aquí en este lugar, ahora mismo? Hoy se cumple esta escritura entre nosotros. ¿Lo decimos juntos? Hoy se cumple esta escritura entre nosotros. Decile a que tenés al lado: hoy se cumple esta escritura en tu vida. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Entonces Jesús continuó diciendo: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto,
todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Y allí estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Hasta aquí nomás. Como dice el texto, Jesús protagonizó este hecho en su ciudad natal, o por lo menos su ciudad donde creció en realidad, ¿sí? Nazaret fue el lugar donde él creció, donde se desarrolló. Y lo que él soltó ese día fue soltado en medio de un contexto muy particular. Ustedes saben que en ese tiempo toda Israel, toda Palestina, estaba bajo el Imperio Romano, como tantas otras naciones de esa zona, ¿no? Y el Imperio Romano literalmente los había subyugado, los había esclavizado. Roma estaba en ese tiempo en pleno auge expansionista. Si el imperio había comenzado, digamos, unos 100 años antes de esto que estamos leyendo ahora, ¿no? Pero el imperio se venía afirmando, ¿sí? Y cada vez crecía todavía más. Y lo que Roma hacía en este tiempo era encauzar la riqueza de todos estos pequeños pueblos justamente hacia la capital del imperio, la ciudad que se llamaba Roma también, ¿no? Obviamente, todos los ingresos eran para el imperio, o en todo caso para el gobernante del imperio. Así que, para esto, Roma tenía que establecer un sistema esclavizante. Y usaba, por ejemplo, recaudadores de impuestos que eran voraces. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí? Zaqueo era un recolector de impuestos que trabajaba para Roma. ¿Se acuerdan de Mateo, uno de los discípulos de Jesús? Bueno, ¿de dónde fue llamado? Fue llamado de una mesa recaudadora de impuestos, ¿sí? Así que tenemos un par que son mencionados ahí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Así que Roma hacía esto. Roma era literalmente cruel, despiadada, y explotaba sistemáticamente a toda la gente que vivía bajo su imperio, ¿no es cierto? O sea que el resultado de todo esto era una gran cabeza muy desarrollada, que era Roma misma, ¿sí? A expensas de una periferia totalmente desgastada, anulada, esclavizada, sufriente, ¿sí? Las estadísticas de aquella época dicen que el 70% en el Imperio Romano eran esclavos. El 70% de la población eran esclavos, ¿sí? Las cárceles estaban llenas. Ahora, es interesante que las cárceles estaban llenas, pero no de asesinos, ni de ladrones, ni de violadores. A esos directamente los mataban. ¿Por qué? Porque ocasionaban gastos. Entonces las cárceles estaban llenas ¿de qué? Estaban llenos de deudores. Los que le debían al imperio iban a la cárcel. A esos eran los únicos a los que le preservaban la vida, para poder exprimirlos al máximo, con la esperanza de que en algún momento le paguen toda su deuda, o por lo menos le saquen todo lo que tengan hasta ese momento, ¿sí? Así que las cárceles estaban llenas de endeudados del sistema, ¿sí? Había, como les dije, altos impuestos. En el reino todo tenía impuestos. Había impuesto hasta inclusive a las ruedas de la carreta, ¿sí? Es decir, cuando una carreta con mercadería entraba a la ciudad, no era lo mismo lo que le cobraban en una carreta de dos ruedas que lo que le cobraban en una carreta de 4 ruedas. Cosas así, ¿no es cierto? Exageradas, ¿sí? Pero así se manejaba el imperio con toda la gente que estaba debajo de su esclavitud, ¿sí? Allí la gente que vivía en esta zona, por lo menos la mayoría de ellos eran agricultores. Pero como ya se habían endeudado tanto a causa de la opresión, trabajaban campos que no eran de ellos, ¿sí? La mayoría trabajaban en campos que eran de hijos del imperio, y otros trabajaban en campos de algunos judíos que lograron sobreponerse, quizás entrando en alianza con el imperio, y ellos dominaban a sus propios hermanos. Bueno, la Biblia también condena eso en varios pasajes, en varias
en varias oportunidades, ¿no? Que los mismos judíos oprimían a otros judíos porque habían entrado en alianza con el sistema gobernante. Así que esta era la situación que se vivía allí en Nazaret y en todo Palestina en el momento en que Jesús lee esta frase. Imagínense, alguien que se presenta allí y dice, hoy se cumple esta palabra, todos van a ser liberados. Me imagino que en primera instancia debe haber habido mucha alegría, ¿no? Aunque por lo que dice la historia, la cosa no terminó muy bien después, ¿no? La verdad es que sin esclavitud Roma no podía ser grande. Y hoy casi que podríamos decir lo mismo del sistema reinante. Y cuando hablo de sistema reinante no hablo solamente del gobierno argentino, sino del sistema que está alrededor de todo el mundo, ¿no? El sistema del mundo no puede crecer a menos que sea a costa de esclavitud. Por eso es que la verdad es que muchas veces nosotros nos sentimos esclavos también, ¿no? Y nos sentimos cautivos y nos sentimos oprimidos. Por eso este texto que les acabo de leer es absolutamente para este tiempo y para nosotros. Porque si algún momento te sentiste como prisionero, como que no podías crecer, como que no podías desarrollarte, como que no podías hacer lo que tenías ganas de hacer, bueno, entonces estás en una especie de cautiverio. Si en algún momento hubo tanta confusión en tu vida que no podías ver ni hacia dónde ir, aunque no seas ciego literalmente, la verdad que sos uno de esos ciegos como de los que hablaba Jesús. Por eso es que entendí que el Señor quería hablarnos acerca de esto en este tiempo. Y que entendamos que el sistema del mundo siempre, siempre, siempre se opuso y siempre se opondrá al sistema del reino de Dios. Miren, los primeros 100 años, como yo les dije, del Imperio Romano, el pleno gobierno de los romanos, ¿sí? Tenía ciertas características que quizá no se condicen en nada con lo que uno a veces piensa del Imperio Romano. Dice la historia que los 100 primeros años del Imperio Romano estaban caracterizados especialmente porque se devastaba el campo, ¿eh? La gente se iba del campo a las ciudades. No sé si les suena parecido a hoy. Las grandes empresas acaparaban todo, es decir, ya había monopolios en aquella época. No sé si les suena la palabrita. ¿Sí? En sociología se estudia un fenómeno que se llama africanización del mundo. Ese fenómeno habla de trabajo callejero, niños muy mal alimentados y venta en las veredas. Esta africanización del mundo, este concepto, fue generado en los primeros años del Imperio Romano. O sea, en definitiva, el Imperio Romano en esta época no tenía absolutamente nada que ver con lo que hoy leemos en el derecho romano. ¿Vieron que nuestras leyes están basadas sobre el derecho romano? Código civil, código penal, código laboral, supuestamente inspirado, ¿sí?, en la sociedad del Imperio Romano. Tenemos que decir que la verdad es que el Imperio Romano no sirvió de inspiración para establecer ese código. Fue Jesús, 100 años después que el imperio comenzara, que predicaba: bienaventurados los pobres en espíritu, apoyando a los humildes. Fue Jesús el que dijo: si te pegan en una mejilla, ¿cómo sigue? Poné la otra. Fue Jesús el que enseñó que si te piden una capa o te quieren una capa, dale tu capa, no se la reclames, dale 2 capas. Si te piden que le acompañes una milla, anda 2. Conceptos vertidos por Jesús. El Imperio Romano no es el creador de un código que hoy rige nuestras leyes. En todo caso, el Imperio Romano fue el envase donde se desarrolló una nueva sociedad a partir de que Cristo soltó la filosofía del reino de Dios. ¿Me entienden?
Bueno, pero no es sobre esto que yo les quiero predicar esta noche, sino esto es solamente una introducción para que entendamos en qué contexto estaba aquella gente que quizás sea muy parecido al que nosotros sufrimos hoy. En definitiva, Jesús se para ese día allí, en ese lugar en la sinagoga, lee el pasaje y evidentemente cuando al final él dice esta escritura se ha cumplido hoy, está hablando de sí mismo, ¿no? De hecho, el profeta Isaías, que es lo que él leyó, estaba profetizando acerca de Jesús unos 700 años antes de ese día. Y ese día Jesús leyendo la escritura dijo, hoy se cumple. Hoy se cumple. Y él comenzó diciendo que para ser libre de semejante opresión, lo que se necesitaba era que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, ¿no? Él comenzó así su discurso. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y él podía manejarse fuera de un sistema opresor y aún liberar a otros a causa simplemente de que la unción de Dios estaba sobre su vida. La razón por la que él podía moverse con tanta libertad estaba en la unción del Espíritu Santo. De hecho, ¿vieron cómo termina la historia? Lo sacan de la sinagoga, dice que lo llevan a un precipicio en el borde del pueblo. Muchos pueblos en aquel momento estaban edificados en la ladera de las montañas, así que lo llevan hasta el borde del pueblo, ¿sí? Y lo quieren arrojar al precipicio, lo quieren matar. Estaban enojadísimos por lo que él había dicho. Pero ¿cómo termina la historia? Diciendo que Jesús pasó en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es que pasó en medio de ellos y no pudieron arrojarlo? Obviamente, había unción del Espíritu sobre él. Él estaba manifestando una vida sobrenatural, por eso es que pudo salir tranquilamente de en medio de una turba sin que le hagan daño. Sobre todo porque ese no era el momento en que le hicieran daño. Después más adelante sí le hacen daño, pero era el momento en que tenía que morir establecido por Dios. ¿Me entienden? Él dijo, para moverse fuera de este sistema opresor, lo que necesitamos es unción del Espíritu. Unción del Espíritu. La raíz de la liberación del pecado, de la pobreza, de la miseria, de las deudas, está realmente en el mundo espiritual. Y en este tiempo como iglesia necesitamos entender que si alguna libertad vamos a disfrutar es solamente si aprendemos a vivir una vida sobrenatural. ¿Sí? No estoy diciendo mística, estoy diciendo sobrenatural, es decir, aprender a vivir por encima de lo natural, aprender a vivir en el nivel en el que vive Dios. Cuando vivimos en el Espíritu Santo, vivimos una vida sobrenatural. El Señor nos capacita para sobrellevar cualquier carga. Y con esto no estoy diciendo de que nuestros atributos, nuestras habilidades naturales no sirvan, pero te sirven hasta cierto punto. Vas a querer mantener paz en medio de la tormenta, pero en algún momento puede ser que tu paz te falle, ¿sí o no? Frente a cuántas catástrofes nunca te asustaste, pero díganme si en la última tormenta no te pasaste toda la noche orando. ¿Qué pasó con tu paz? Quizás en muchos momentos de tu vida tuviste mucha paciencia para determinadas cosas, pero ya te habrás dado cuenta que tu paciencia tiene un límite, ¿no es cierto? Bien, la paciencia natural tiene un límite. La paz natural tiene un límite. El amor natural tiene un límite. ¿Sí? Vas a amar a alguien hasta cierto punto, hasta que te clave el cuchillo por la espalda y después tu amor se termina. Entonces, para poder seguir amando, para poder seguir teniendo paciencia, para poder seguir teniendo paz el resto de nuestra vida, ¿qué necesitamos? Una capacitación sobrenatural. ¿Me siguen? Eso tiene que ver con unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para vivir más allá de nuestras capacidades. Para ir más allá de nuestros límites. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Y lo que Jesús está diciendo aquí está muy claro, ¿no? ¿Cuántos aquí ya se dieron cuenta de que en muchas oportunidades sus fuerzas ya no alcanzan? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ya de eso?
Entonces, si estás tomando nota por ahí, anótalo. Es decir, necesito unción del Espíritu. Anótalo. Y al lado, entre paréntesis, poné 17 de mayo. Es el día que vamos a hablar sobre plenitud del Espíritu. No te podés perder eso, ¿no? Luego Jesús siguió hablando y él dijo que había sido ungido para traer buenas noticias a los pobres, ¿sí? Ya sabemos nosotros que ungido significa haber sido apartado para algo bien específico, ¿sí? El estar ungido no es para usar, en lo que a mí se me ocurre, la unción del Espíritu Santo. A veces buscamos la unción del Espíritu, a veces buscamos ser ministrados aquí en el frente, simplemente porque, bueno, quiero sentirme bien, quiero sentirme mejor, quiero irme de este lugar con paz. Pero cuando el Señor te visita con su Espíritu y te unge, no es para que simplemente vayas en tu casa y descanses tranquilo hasta la próxima reunión que volvemos a hablar por vos. Lo incluye, pero en realidad la unción es para que salgas de aquí y con la unción que recibiste bendigas a otros. Así que la unción siempre tiene un propósito. Ser llenos del Espíritu es para servir al reino de Dios. ¿Sí? Por eso es que Cristo dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido para, y empieza su discurso diciendo, llevar buenas noticias a los pobres. ¿Saben qué significa pobres allí? Me tomé el trabajo de buscarlo no solamente en el diccionario, sino en el diccionario de la lengua original en la que se escribió este texto. Y se lo voy a leer para que quizá alguno de ustedes se sienta identificado con esto. Y si se siente identificado por esto, en este mismo instante espero que empiece la administración del Espíritu sobre tu vida. Miren, pobres significa uno que se agacha, que mira al suelo, que no tiene horizonte. Significa uno que se volvió mendigo. Y yo pensaba cuando leí esta frase, mendigo, digo, ¿cuál es una de las características de un mendigo? Un mendigo siempre está dando lástima. Debe tener muchas características más, pero por alguna razón el Señor me marcó esto. Mendigo, el que da lástima. Y entonces me puse a pensar, y es cierto, porque yo mismo me he encontrado algunas veces mendigando, sin ser pobre, ¿no? Pero en muchas oportunidades queremos dar lástima. Entonces, según la definición, si nosotros queremos dar lástima, para Dios somos pobres. ¿Sí? Che, me podrías regalar esa campera, o viste que yo no tengo una buena. A lo mejor tenés 4 en tu casa, pero no te gustan, y te gustó la que tiene tu hermano. Che, me podrías regalar, o sea, yo no tengo una como esa. Estás dando lástima, sos un pobre tipo. Eso es lo que dice la palabra. Pobre, uno que se esconde por temor. Uno que está cargado de impotencia para enriquecerse. Esta me gustó también. Cargado de impotencia para enriquecerse. O sea, sin posibilidades de crecer ni de desarrollarse, ¿no? Uno que está en estado de miseria real y que se ve agobiado por un doble peso. Por un lado, abarca tanto el desprecio público del que es objeto, ¿sí? Es decir, el pobre primeramente es pobre porque lo desprecian, ¿sí? Y en segundo lugar, la falta de perspectiva en su vida. Miseria real está compuesta por estos dos componentes: la burla de la gente y la falta de perspectiva, es decir, el no saber cómo salir de ahí. Sufrís el que se burlan de vos, pero no sabes cómo resolverlo. Eso es pobre. Una más, pobre. Uno que llora. No me levanten la mano, pero necesito preguntar para que te contestes internamente. ¿Alguien se identifica con esto? Si te identificas con esto, aunque sea ahí en tu interior, decís, sí, Señor, yo me siento así. Necesito que me ministres.
Luego Jesús expresó que él había sido enviado a sanar quebrantados de corazón. La palabrita sanar incluye en ese término la totalidad del ser humano. Así que no solamente sanar de enfermedades físicas, sino sanarlo de lo que necesite ser sanado, de lo que esté manifestando algún tipo de enfermedad. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Quebrantados son aquellas personas que perdieron sus sueños, que perdieron sus esperanzas. ¿A causa de qué? A causa de las tremendas angustias que sufren. Eso es un quebrantado de corazón, ¿sí? El que a causa de tanta angustia perdió las esperanzas. Por tristeza prolongada, ¿no? Quebrantado por el peso del pecado personal o quebrantado por el pecado social reinante. A algunos les afecta su propio pecado, a otros les afecta el pecado de los que los rodean, ¿sí? Y entonces terminan con tanta carga que se quebrantan. Otra vez, no me levantes la mano, pero dentro tuyo, contestate, ¿alguien se siente identificado con esto? ¿Alguien se ha sentido tan angustiado, que se ha enfermado? Si alguien está contestando sí ahí interiormente, otra vez, no me levante la mano, pero por favor, le voy a pedir un favor en el nombre de Jesús. Anótese hoy mismo para el próximo retiro. Y no es chiste, se lo digo en serio. Permítanos buscar juntos la sanidad del Señor, en un tiempo apartado y específico para eso, en que nos dedicamos pura y exclusivamente a eso. ¿Por qué no te cuesta internarte en una clínica cuando tu salud está afectada y cuando te agarra el miedito de que algo grave te va a pasar y te cuesta tanto anotarte en un retiro? No quiero pensar que es porque en el retiro no te vamos a dar certificado médico, ¿no? Y a lo mejor en la clínica vas, te internás, estás 4 o 5 días ahí, una semana, 15 días, un mes, pero como te dan certificado médico no te preocupas. No te vamos a dar certificado médico para que justifiques tu ausencia en el trabajo el sábado o el domingo, pero casi que podemos garantizarte, no por nosotros, sino por la palabra de Dios, de que tu corazón va a ser restaurado. Así que si tu situación es la de quebranto de corazón, anótate hoy mismo. El de hombres ya viene, pero habrá un próximo de mujeres, ya pueden ir a averiguar porque ya están las fechas también. Y si no, si te parece que está muy lejos el retiro, pedí ayuda. Busca tu líder, si no estás en ningún grupo, metete en uno. Pronto, porque para eso están los líderes. Después de esto, Jesús dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Libertad, obviamente, es lo opuesto a cautividad, ¿no? Lo opuesto a estrechez, lo opuesto a tristeza. Si hay entristecidos entre nosotros, entonces esta palabra es para ustedes. Este mensaje no es simplemente para los que no conocen de Cristo todavía, sino para todo aquel que en este caso esté triste. El Señor dice, ¿estás cautivo? Hay una angustia, una tristeza que te tiene encerrado y no te permite disfrutar de la libertad. Miren, muchas veces hemos escuchado a gente diciendo esto, la verdad que está bueno lo que están haciendo, pero yo no lo puedo disfrutar al máximo porque tengo una angustia tan grande. ¿Sí? O estamos en un ámbito donde todos nos reímos, nos divertimos, algunos cuentan chistes, nos reímos de nosotros mismos, pero hay uno ahí que está en el rincón y no puede disfrutar de nada, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que no estoy bien, ¿viste? No la estoy pasando bárbaro en este tiempo, no la estoy pasando bien, así que es como que estoy medio triste. Y claro, no podés disfrutar. ¿Qué significa eso? Que estás cautivo. El no poder expresarte con libertad es una especie de cautiverio. Cautivo significa uno atrapado, que en el caso que mencionaba Jesús era uno atrapado por un sistema perverso. Y yo tengo que decirte hoy que en realidad la definición para nosotros hoy es la misma, porque
Cualquier cautivo hoy está atrapado por el sistema perverso del infierno. Hoy decíamos en el retiro de las mujeres que el reino del infierno se especializa en por lo menos 3 cosas: matar, robar y destruir. Entonces, si lo que estás sintiendo es que tu vida no tiene sentido, estás afectado por el sistema infernal. Si estás sintiendo que perdiste demasiadas cosas en la vida, pues estás bajo el sistema infernal. Si estás sintiendo que todo lo que construís se destruye, entonces estás bajo el sistema opresor del infierno, ¿sí? Muerte, robo, destrucción. En definitiva, sos un cautivo. Si esta es la sensación que tenés así, entonces dentro tuyo, sin levantarme la mano, con cara de póker, como se dice hoy, ¿no? Pero por lo menos ahí adentro, al Señor que conoce todo y que escucha aún lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, decirle: Señor, necesito ser libre. Yo recibo esta palabra esta noche para ser libre de toda cautividad. ¿Sabías vos que los ataques de pánico y los sucesos de angustia tienen que ver con cautividad? El que sufre de ataque de pánico o sucesos de angustia es porque consciente o inconscientemente está cautivo. Y la sensación de encierro, que no es encierro físico, aunque en algunos casos sí, pero no necesariamente, puede ser un encierro emocional o espiritual, te produce ataques de pánico, ¿sí? Sucesos de angustia. Esta noche tengo que decirte que el Señor dijo: yo vine para poner en libertad a los cautivos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gracias, Señor, por eso. Jesús dijo también que en su misión, en su agenda, tenía anotado que tenía que hacer algo más: dar vista a los ciegos. Es decir, devolverle la visión a aquellos que la habían perdido, devolverle la dirección, devolverle el rumbo, devolverle el propósito de la vida. Cuando estás cautivo, cuando trabajas para otro, cuando te oprimen todo el tiempo, dejas de ver tu futuro, obviamente, porque te concentras en lo que te están exigiendo. Y es una característica de este tiempo, por eso es que tanta gente anda confundida. Mira, la palabra que usó el Señor allí para ciegos literalmente significa quemar, humear. Esa es la palabra, humear. O sea que el ciego en realidad no es tanto aquel que no ve nada, sino que el ciego es aquel que como que lo ve todo en penumbras y no puede definir. ¿Qué es eso? Hay tanta nube, penumbra, ¿no? Que no puedo definir. La semana pasada volvíamos de San Martín muy temprano en la madrugada y había una niebla increíble. No veíamos ni a 2 metros del auto, ¿no? Así que en algún momento teníamos que agudizar la mirada con Marina para ver si lo que había adelante era una moto, eran 2 motos o era un auto, ¿no? ¿Vieron? Así, una mirada entre humo, confusión. Jesús dijo: yo vine a traer vista a los que hoy están en confusión. Estás confundido, no sabes qué hacer de tu vida, probaste un montón de cosas y no sabes para dónde agarrar. El Señor dice: es para vos mi libertad, es para vos mi salvación. ¿Me entienden? Esto tiene todo que ver con el estado de confusión. Cuando Jesús dijo que vino a traer vista a los ciegos, ¿qué estaba diciendo? Él estaba diciendo que puedan primeramente ver el sistema perverso que los tiene cautivos. Dios te quiere mostrar lo que te tiene cautivo. Necesitas primeramente saber qué es lo que te cautivó para poder luego luchar contra eso y ser libre definitivamente. Cuando Jesús te devuelva la vista, lo primero que te va a mostrar es qué es lo que te ató para que lo odies santamente, ¿sí? Y nunca quieras volver ahí. Jesús te va a devolver la vista para que veas el estado de desprotección y el estado de explotación en el cual estás si no estás en su reino. Cuando no estamos en su reino, estamos en un estado de desastre. Jesús te lo quiere hacer ver. Por eso es que muchas veces Dios mismo
que nunca perdió el control de nada, permite que te sucedan algunas cosas para que te des cuenta el estado desastroso, calamitoso en el cual estás si te seguís manejando fuera del reino de Dios. Ahora, Jesús viene con el ministerio de darte vista para que veas dónde estás y empieces a buscar la única salida que existe, la libertad de Cristo. Otra vez, sin que me levantes la mano, tengo que preguntar, ¿hay alguien confundido aquí? Si tu respuesta es sí, decirle sí al Señor. Señor, yo estoy confundido. Yo estoy confundido. Quizás estás como el apóstol Pablo en algún momento, ¿no? Querés hacer lo bueno, pero no te sale. No querés caer en lo malo, pero ahí terminás siempre. Estoy confundido, Señor. Las cosas no me funcionan. Quizá alguno diga, me aprendí la palabra desde chiquitito, pero no sé qué hacer. Confundido. Permitile a Jesús que ponga en funcionamiento su ministerio hoy mismo. Jesús dijo, vine a poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos allí son los quebrantados por calamidades, los golpeados, los desmenuzados, destrozados, pegados contra la pared, quebrantados violentamente, desmenuzados por el sistema. O sea, ¿quién es un oprimido? Aquel que no es el primer golpe que se da, sino que ya viene con una historia de golpes. Ese es el oprimido. El que viene con una historia de golpes. Aquel que ya ha pasado mucho tiempo y sigue siendo golpeado, 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 golpeado y todo le sigue saliendo mal. Ese es el oprimido. Para ir más rápido, pregunto, ¿alguien aquí se siente oprimido? ¿Golpeado por la vida? Jesús termina su discurso diciendo, acaba de empezar el año agradable del Señor. Acaba de empezar el año agradable del Señor. Y yo creo que aquí entre nosotros ha empezado el año agradable del Señor también. ¿Amén? ¿Qué es año agradable? El año agradable para un judío era muy conocido, el año agradable, el año de jubileo, ¿sí? Cada 50 años los judíos recuperaban todo lo que habían perdido, ¿sí? Eso estaba escrito en la ley. Entonces, si alguno por malos negocios o por opresión o por cautividad, lo que sea, había perdido terrenos, lo que sea, campos, en el año 50 lo recuperaba todo. Recuerden que allí todo era empresa familiar, así que si el padre si el padre moría antes de cumplirse los 50, no hay problema. Es decir, a los 50 su familia recuperaba todo. Algunos habían perdido hijos, esposas, porque en aquel tiempo se pagaban deudas con hijos y esposas. ¿Sí? Algunos querían primero vender su esposa y después sus hijos. Entonces en el año 50 recuperaban todo. Jesús dice, comenzó el año agradable, o sea, comenzó el año de recuperarlo todo. Los miércoles, ¿de qué estamos hablando? De la restitución que Dios quiere hacer en este tiempo sobre su pueblo. Yo creo que esto empezó a suceder entre nosotros también. Pero necesitamos someternos a ese mensaje de libertad de nuestro Señor Jesucristo. En realidad Él se presentó en Nazaret, ahí en la sinagoga, para eso, para traer libertad a esos judíos que estaban sufriendo de todo este tipo de esclavitud. Por eso Él dijo, hoy se cumple aquí esta escritura. Pero ¿qué pasó? Pasó con ellos algunas cosas que nos pueden pasar a nosotros, que yo me anoté aquí en mis apuntes. Por ejemplo, la familiaridad con el mensaje o con el mensajero. Ellos dijeron, pero este no es el hijo de José, si nosotros lo conocemos, ¿qué se viene a hacer? Y se perdieron la bendición, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a verlo. Entonces tengo que decirte esto, que quizá el peor enemigo de lo que Dios quiere hacer es la costumbre. La costumbre. Siempre leí la Biblia, siempre oré, nunca pasó nada. Ya me acostumbré a que no pase nada. Por eso ahora cuando la leo, cuando escucho un mensaje, no espero recibir nada. Saben que la costumbre es el mejor aliado de la religiosidad. Y la religiosidad, el peor espíritu opuesto al reino de Dios.
La religiosidad tiene todo que ver con costumbre. Estos judíos se habían acostumbrado a ver a Jesús ahí entre ellos y les jugó en contra. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. La segunda cosa, estar atado a la incredulidad. Estos judíos dijeron, este no es Jesús el Nazareno. ¿Por qué agregaron el Nazareno? Porque había un dicho popular entre ellos que decía, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces ese dicho popular ya se había metido en sus mentes, había establecido una estructura de pensamiento, a tal punto de que ellos ya no creían que nada de Nazaret les pudiese hacer bien. Muchas veces nosotros nos transformamos en incrédulos por creernos los dichos de la gente. Tenemos que revisar eso. ¿No será que no estamos recibiendo la bendición de Dios porque hemos apoyado nuestra vida en un dicho popular, en una experiencia de alguien que me está haciendo mal y que me impide recibir el milagro de Dios? Estos judíos estaban atados a su metro cuadrado, no podían ver más allá de sus narices. No podían entender la salvación que venía de parte de Jesús, el carpintero, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el resultado negativo de todo esto? Fíjense, lean después de nuevo el pasaje, yo no voy a repetir eso para no usar tanto tiempo, pero ellos en vez de llenarse de regocijo porque estaban frente al cumplimiento de la palabra, se llenaron de odio, de enojo, ¿sí? Echaron fuera lo que estaba determinado por Dios para liberarlo. Dios lo mandó a Jesús, lo cuidó, lo entrenó durante 30 años. ¿Para qué? Para que se pare delante de ellos y le diga, listo muchachos, se cumplió el tiempo de Dios, vamos todos para afuera. ¿Y esto qué hicieron? Se enojaron y encima lo terminaron echando. Cuando nosotros permitimos que la costumbre, que la incredulidad nos llene, nos cautive, en definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Terminamos echando fuera lo que Dios mandó para salvarnos y nos perdemos la libertad del Señor. Tenemos nuestra idea de cómo Dios debería responder, como ellos. Ellos tenían una idea de cómo Dios tenía que responder. Mandar un rey con todo su ejército poderosísimo que destruya el imperio romano. No era la idea de Dios. Y esa idea que ellos tenían hizo que no creyeran que Dios estaba mandando respuesta a través de ese hombre que estuvo viviendo entre ellos durante 30 años. ¿Sí? ¿Vieron la historia esa de aquel náufrago, que le pedía a Dios encarecidamente mientras se ahogaba que le mande ayuda, que lo salve? Es una historia conocida, pero vale la pena recordarla. Y no pasaba nada hasta que en un momento llegó un barco. Y él siguió gritando, no, 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 Dios me va a rescatar. Y seguía orando y seguía orando y seguía clamando para que Dios le envíe respuesta. Pasó una avioneta, bajó cerca haciéndole señas y él decía, no, 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 Dios me va a mandar una respuesta. Bien. Y así vinieron varios, ¿no? Hasta que obviamente terminó ahogado. Cuando llega al cielo, la historia es muy buena, ¿no? Porque dice que este hombre va al cielo. Bueno, pero digamos que llega al cielo, se encuentra con Jesús y le pregunta, y le dice, Jesús, ¿pero qué pasó? Estuve pidiendo por favor encarecidamente que me salves y no hiciste nada para salvarme. ¿Cómo? Te mandé un barco, te mandé un avión, te mandé un helicóptero, te mandé una lancha. Tenemos nuestra forma de esperar que Dios responda, ¿no? Y cuando Dios responde de otra forma, no lo creemos. No es la costumbre. Acá nunca se hizo así. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Religiosidad, costumbre, incredulidad. Todos espíritus asociados entre sí que se oponen al reino de Dios. Y encima trataron de matar al mensajero que proclamaba el año agradable. Entonces, antes de terminar, esta noche quiero hacerte una propuesta. El texto que leímos termina diciendo que Jesús, al final, no pudo hacer nada en Nazaret. Así que se fue de Nazaret a Capernaum.
La historia siempre marca que en Capernaum Jesús pudo hacer muchas cosas. Capernaum quizás fue el lugar donde Jesús pudo hacer la mayor cantidad de milagros que están registrados en su ministerio. Se fue de Nazaret a Capernaum. La propuesta que te quiero hacer esta noche es la siguiente. Andate de Nazaret. Andate de Nazaret. ¿Sabes qué significa la palabra Nazaret? Cuando el Señor me marcó esto, me puse a buscarlo en el diccionario y encontré algo interesante. Nazaret significa separar, lanzar, tirar. Todo que ver con el dicho que se decía de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces, ¿qué hicieron los nazarenos? Echaron fuera la salvación de Dios. Nazaret es el lugar donde se rechaza la salvación de Dios. Por eso te quiero decir esta noche, salí del lugar de donde se rechaza la salvación de Dios. Entrá a una vida sobrenatural del Espíritu Santo y recibí hoy mismo la ayuda que solo Dios te puede dar. Reconoce el lugar donde estás parado o reconoce en todo caso el lugar donde estás ahogando. Salí de ahí. Permití que Dios te salve. Y movete a Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? Capernaum significa pueblo de consolación. Pueblo de consolación. El Señor quiere consolarte. Quiere darte libertad. Así que esta noche yo quiero que terminemos orando para buscar esa libertad. Y yo voy a hacer dos tipos de llamados esta noche. Un llamado que quiero hacer esta noche es obviamente para aquellos que fueron contestando sí a esas preguntas que les hice en este último ratito. Aquellos que dijeron, sí, yo soy un pobre, sí, yo soy un cautivo, sí, yo soy un ciego, sí, yo estoy oprimido. Ese va a ser el primer llamado. Y el segundo llamado va a ser para aquellos que quizás no contestaron que sí a estas preguntas, porque ya hoy disfrutan de la libertad de Cristo, pero que tienen a su alrededor gente cautiva, oprimida, ciega, pobres. Y que hasta el momento quizás nunca fueron a ellos con este mensaje de salvación. Nunca se presentaron en sus casas, en esas casas de sus vecinos, sus amigos, sus familiares, como personas ungidas, como lo hizo Cristo, que dijo, la unción del Señor está sobre mí. No hace falta que te pares a decir eso en la puerta de tu vecino, probablemente te mire un poquito feo, ¿no? Es que la cosa no pasa por decirlo, la cosa es por ponerlo en funcionamiento. Entonces el segundo llamado esta noche va a ser para aquellos que entienden que hay que hacer algo con la libertad que recibieron, aquellos que ya se sienten libres y que dicen, sí Señor, yo tomo tu desafío, yo tomo tu desafío. Con esta palabra yo voy a salir a predicar a los pobres también, yo voy a salir a predicar a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos. Yo voy a salir a anunciar de que este es el tiempo agradable para el Señor, un tiempo de salvación. A este segundo grupo yo les voy a proponer que no simplemente esta noche digamos yo quiero salir y predicar, sino que lo efectivices de una forma bien práctica esta semana. Antes o después de tu reunión de grupo de crecimiento, no importa cuándo, pero en la reunión de grupo de crecimiento ya está escrito ahí en el bosquejo de los líderes al final, que tienen que hablar de esto, que yo les voy a decir ahora. Pensar en alguien, nombre y apellido, vecino, amigo, familiar, lo que sea, que sabemos que está en algún tipo de cautiverio y vamos a ir a su casa. ¿Sí? Vamos a ir a su casa. No vamos a ir a ver cómo está. Vengo a ver cómo está tu enfermedad. Uy, qué mal, estás para atrás, Bueno, que te vaya bien y me voy. No. Lo que vamos a ir a hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo creo en un Dios que puede revertir tu situación. ¿Me dejás que ore por vos? ¿Nos vamos a animar? Tenemos que empezar a hacerlo. Porque si fuiste libre, es únicamente porque Dios ungió tu vida. Y si Dios ungió tu vida, espero que nunca te olvides que la unción es para un propósito específico en el reino de Dios. Si no, se te quita.
Y si se te quita la unción, entonces sí que estás para atrás. Vos estás para atrás, no el enfermo. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.